Hola, les saluda Jaco en este nuevo video tutorial de cómo configurar tu tarjeta gráfica o tarjeta de video para poder minar. Si bien nosotros al adquirir una nueva tarjeta gráfica o de video es nueva, pero su configuración no es la más adecuada y les indicaré qué parámetros son de configurar de manera previa para tener la mejor tarjeta gráfica y tener el mejor desempeño en minería. Ahora he abierto este documento en los cuales especifico qué parámetros tenemos que tocar para poder pasar de nuestra configuración de stock que nos manda nuestro fabricante a una configuración para minar. Los parámetros que tendremos en cuenta es el core clock, el memory clock, control de la curva del ventilador, power limit, temperatura límite, consumo, temperatura de las memorias y el hash rate. Ahora tal vez se pregunten, ¿por qué no puedo mantener la configuración de stock para minar? Porque de que funciona, es cierto. Sin embargo, tendremos unas pequeñas limitantes en esta situación si usamos la configuración de stock. La configuración de stock es netamente para juegos, por lo cual no está configurado para minar. En lo cual, si nosotros la usamos con una configuración de stock para juegos, tendremos un mayor consumo, una mayor cantidad de temperatura en la memoria y no aprovecharemos al 100% el hash rate que podríamos obtener de la tarjeta gráfica. Ahora, si nosotros realizamos una configuración para minar, tendremos un menor consumo, una menor temperatura en la memoria y un hash rate más alto. Como prueba lo realizaré con una RTX 3080. Ahora veremos. De antemano, para poder realizar estas configuraciones para minar, tendremos que tener los siguientes programas presentes que nos permitirán configurar y observar cómo va quedando estas configuraciones. Como ya saben, tendrían que tener una pool de minería para poder empezar. En este caso yo uso NiceHash Miner. Lo segundo, tendrían que utilizar o descargar lo que se llama como el MSI Afterburner. Nos servirá para configurar los parámetros de la tarjeta de video. Lo tercero, tendremos que tener descargado y instalado el Tech Power Up GPU-Z que nos permitirá ver el consumo de la tarjeta gráfica en general, y el HWinInfo 64 que nos permitirá ver las temperaturas en nuestra memoria de la tarjeta de video. Todos estos programas son necesarios para poder observar detalladamente cuán correcta es nuestra configuración. Ahora comenzaremos. Primero abriré el MSI Afterburner. Una vez abierto, la tarjeta de video en este momento no está trabajando o no ha empezado a minar aún, por lo cual tenemos temperaturas bajas e incluso el fan está detenido porque como la temperatura es muy baja nos corren los fans. Y empezaremos. Esta es la configuración de stock, lo cual anotaremos de aquí y luego observaremos la diferencia. La curva de control de la curva del ventilador, veremos qué configuraciones tiene. En este caso el ventilador es una propiedad de control automática, se encuentra, no está realizada ningún tipo de configuración, entonces este parámetro será en automático, es lo que manda el fabricante. El power limit, lo siguiente que veremos es el power limit, el cual se encuentra en 100 y la temperatura en 83. Bueno, power limit configuramos en 100. El power limit lo veremos al empezar a minar, hasta qué temperatura puede llegar. Ahora, teniendo abierto este programa, abriremos el siguiente programa que se conoce como Tech Power GPU. Con la opción de avanzado o en este caso sensores, podremos ver cuánto será el consumo de la tarjeta. En este caso, como podemos observar, para ver el consumo en general, board power draw, el consumo actual es de 9.635 watts. El consumo va variando, pero es muy poco porque la tarjeta aún no está trabajando. Ya veremos cuando empiece a trabajar al minar. Y lo siguiente que abriremos será el HWinfo, antes de empezar a minar y ver cómo funciona una tarjeta de stock al minar con configuraciones de stock. Cerramos esto, nos dirigimos de sensores y nos dirigimos hasta la parte de abajo para observar la temperatura de las memorias.
aquí nos encontramos. Esta es la parte importante que tenemos que tener en cuenta: GPU Memory Junction. Esta es la temperatura que se encuentran las memorias de nuestra GPU. Lo recomendable es que no pase de los 100 grados en la mayoría de los casos. En Nvidia se tiene entendido que el límite máximo de la temperatura de la memoria puede llegar hasta los 120 grados, pero no es recomendable que llegue a esa temperatura, ya que podríamos perder nuestra GPU. Ahora, teniendo eso en cuenta, también tenemos el parámetro de la temperatura en general, que es 37 grados. Antes de comenzar, la mayoría de personas comete este error de solo darse cuenta en la temperatura en general y no en la temperatura de las memorias, ya que al minar la temperatura se eleva sobre todo en las memorias, y por lo cual si llega a un gran estrés podríamos dañar nuestra tarjeta por las altas temperaturas. Entonces no solo tenemos que ver la temperatura en general de nuestra tarjeta, sino también la temperatura de nuestras memorias. La temperatura actual es de 37 grados. Vamos a ver cuánto sube con esta configuración de stock que nos manda el fabricante sin hacer previamente una configuración de minería. Ahora empezaremos a ver cuánto es el consumo, cuánto sube las temperaturas y por qué no es efectivo usar una tarjeta en configuración de stock para minar. Ha comenzado a minar e incluso vamos a poder observar de cuánto del hash rate con estas configuraciones de stock. Va cargando el programa, se va anexando, solo nos queda esperar y ver cómo van cambiando los parámetros. Incluso en estos instantes los ventiladores empezaron a funcionar porque la temperatura empezó a subir. Esto va a ser solo una pequeña prueba, ya que no quiero correr el riesgo de ponerlo a minar con estas configuraciones de stock, que no es para nada recomendable. No le recomiendo a nadie minar con configuraciones de stock. Y empezamos a ver el hash rate con una configuración de stock sin hacer un undervolt u overclock a lo que son las memorias clock y el core clock. Vemos que en principio con una configuración de stock de fabricante para minar tenemos 87 hash rates, en este caso hash rate de 87. La ganancia actualmente es de 3,18 por día. Para ver aún más, vemos que actualmente la temperatura ya es de 62 grados. Acuérdense de esto, 62 grados. La carga es del 100%. La velocidad del fan es del 72% en configuraciones de stock. Les recuerdo esto cada rato, de configuraciones de stock, para que se imaginen lo que pueden suceder si usas configuraciones de stock para minar, lo cual no es nada bueno. Y seguimos viendo que hemos llegado solo hasta 87 en hash rate de esta 3080. Vemos que en configuraciones de stock va así, estamos en 63 grados. Y un rato quitaré esto y vamos a ver los siguientes parámetros. Ojo en esto: Core Clock 0, Memory Clock 0, Power Limit 100, temperatura límite 83, pero nuestra temperatura actual es de 63 grados. Colocaremos eso por el momento, 63 grados. Nuestro hash rate máximo era de 87 grados. Nuevamente lo veremos. Sí, 87 en hash rate. Nuestra temperatura en memoria ya va siendo de 94. En ese momento bajó. Es porque está viendo un cuello de botella. Entonces por ese momento está bajando. No un cuello de botella, sería un cuello de botella, pero por la temperatura. Ya va en 94. Y puede subir a más porque realmente hemos empezado a minar. Vamos a ver el consumo. El consumo ahorita es de 327 watts. Ojo a eso, el consumo. 327 watts. Y el porcentaje del ventilador va al 75%. Aquí lo podemos ver con la configuración de curva automático. Y esperemos un poco más. La temperatura ha subido a 96 grados. Y realmente puede seguir subiendo a más, pero no es nada recomendable. Dejémoslo hasta ese parámetro.
96 grados, lo cual no es recomendable. Claro que tenemos todavía un límite hasta los 120, pero no es nada recomendable. Les vuelvo a repetir, nada recomendable usar las configuraciones de stock para empezar a minar. Y los valores siguen variando. Como también podemos ver, una cosa es la temperatura en general, lo cual muchos creen que por estar en 62 grados es bueno, pero descuidan la temperatura de la memoria y por eso en gran parte se les puede llegar a quemar las memorias por el exceso de temperatura, ya que esto de minar sucede 24/7 o 24 horas. Y como ven, hay un descenso en temperaturas y un descenso en la temperatura de la memoria. Eso significa que no es estable, porque hay un cuello de botella, no está siendo estable. Y por último, antes de realizar las configuraciones de stock, veremos que nuestro GPU llega hasta 87 en hash rate. No tiene mayor porcentaje en hash rate y nos permite minar con esa poder 3,56. Ya, hasta ahí puedo dejar esta configuración. Ahora veremos cómo realizar la configuración de manera correcta. Paramos el proceso y veremos cómo al realizar esta configuración para minar mejora. Una cosa a aclarar, esta es una configuración personal que yo utilizo, que funciona con mi 3080, podría también funcionar con una 3070 o 3070 Ti, pero difiere de tarjeta en tarjeta y el fabricante y cómo está diseñado la disipación de calor, pero podrían tener una referencia con este pequeño video. Puede que haya mejores tipos de configuración, pero esta es la configuración que yo utilizo y que me ha servido en mi posición en este caso. Ya comenzamos. Teníamos nuestra tablita aquí. Ya tenemos los siguientes datos o parámetros: core clock en 0, memory clock 0, control de curva del ventilador automático, power limit 100, o sea, consume lo que quiera consumir, todo al 100%. La temperatura que llegó fue hasta los 63 grados. El consumo son de 327 watts. La temperatura de memoria llegó hasta los 96 y podría llegar a más, pero en este momento es un mero ejemplo de lo que podría mínimo llegar y no sabemos cuánto más podría llegar con una configuración de stock. Y el hash rate llegó hasta 87. Ahora vamos a mejorar todos estos parámetros con las siguientes configuraciones. Ahora colocaremos aquí lo siguiente: la configuración del core clock lo cambiaremos por menos 300. Es mi configuración. Y aquí subiremos hasta 1300. Haremos estas configuraciones. Luego cambiaremos lo siguiente: el power limit lo dejaremos hasta 65. Es la mejor configuración que he podido conseguir. Listo, 65, hasta ahí hemos dejado. La temperatura límite, esa configuración no la toparemos. Haremos lo siguiente: hemos topado el core clock e iremos anotando. El core clock lo bajaremos hasta menos 300. El memory clock lo subiremos hasta 1300. El control de la curva del ventilador ahorita lo colocaremos. El power limit lo colocaremos de 65. Ya veremos hasta qué temperatura llega en este instante con estas configuraciones. El consumo de igual manera ya lo veremos, la memoria también y el hash rate también. Ahora lo que nos falta es el control de la curva del ventilador. Para mí creo que es la mejor configuración en teoría, aunque hay mejores, pero con este modelo de Asus creo que es lo mejor que ha podido llegar. Una vez nos encontramos aquí, nuevamente les indicaré, nos vamos en MSI a la parte de configuración, nos dirigimos a ventilador y nos damos habilitar, clic en habilitar. Ahora, estas son las configuraciones en stock que nos entrega el fabricante de forma nativa. Ahora lo que haremos es mover los parámetros para que si la temperatura sigue subiendo, los ventiladores se muevan mucho más rápido, pero mantendremos los ventiladores hasta cierto porcentaje, no al 100%, ya que de igual forma, si mantenemos los ventiladores hasta el 100%, como es una parte mecánica, en algún momento se puede llegar a estropear y no queremos eso, entonces lo mantendremos en un rango óptimo y además que nos ayudará a que no haga mucho ruido en cierta forma. Entonces la configuración que haremos es la siguiente: tenemos aquí 40-30, la configuración normal, y 40-80, esta es la configuración ideal en cierta forma. Esa es la configuración anterior realmente,
pero estaba en configuración de stock. Si le damos aquí a default, es la configuración default que realmente viene, pero yo ya la tenía preparada y ahorita vamos nuevamente a repasarla, que es la custom. Ya, anteriormente esta es la que usamos, default, la del fabricante. No hubo ningún cambio y vimos las temperaturas altas que pudo llegar. Ahora la custom es la que nosotros tendremos en cuenta. Vemos que aquí está la curva del filtro, lo de abajo y lo de arriba, estos parámetros X, Y. Haremos lo siguiente, moveremos esta interfaz 40-30, la dejaremos tal cual. Luego usaremos lo de acá, el editor de la curva del filtro, y subiremos este parámetro que se encuentra nuevamente discúlpenme, default y custom. Cogemos esta curva, la colocamos en 40 y la subimos hasta los 85. Lo que quiere decir aquí es más o menos que si llega a 40 grados, la parte de abajo son los grados y la parte X son los grados, que es 40, y la parte Y es la velocidad del ventilador, en este caso 85, lo que significa que si llega a 40 grados el ventilador llegará hasta el 85% de su eficiencia para ventilar. Ya, entonces dejamos en eso y agregamos el siguiente, arrastramos y lo dejamos tal cual, por lo cual nos quedará así esta configuración. Tac, llega a 40 grados y si llega a 40 grados lo siguiente que en la configuración hará es que subirá los ventiladores a una velocidad de hasta del 85%, y si sigue subiendo de grados seguirá aumentando su velocidad para enfriar esos componentes. Damos clic en aplicar y aceptar. Listo, hemos hecho las configuraciones, repetimos, del core clock, memory clock, power limit y la curva del ventilador. Aquí está core clock, memory clock, la control del curva del ventilador, que a los 40 grados suba el 85% del ventilador. Listo, así está la configuración. El power limit hemos colocado ese 5 y los siguientes parámetros los podremos observar cuando ejecutemos nuestro test de minería. Ahora vamos a ver el gran cambio que hay realmente con una configuración para minería y no una configuración de stock. Damos clic en salvar, guardamos este parámetro, en este caso voy a guardarlo en el primer perfil para que me quede, y vamos a empezar el test nuevamente. Ya teníamos abierto el NiceHash y vamos a ver cuáles son los cambios. Empezamos, damos un instante que se ejecute NiceHash y vamos a ver la gran diferencia que hay en la configuración de stock a una configuración de minería. De igual manera, la anterior configuración de stock duró menos una prueba de 1 a 2 o 5 minutos si no me equivoco. De igual manera vamos a dejar ese tiempo y vamos a ver cuánto rendimiento, cuánta mejora y cuánta mejor ganancia podríamos tener en retorno de dinero. En un principio ya vamos viendo que el hash rate es de 100 iniciando en una configuración para minar, por cambiar los parámetros del core clock y del memory clock. Ya vamos viendo la primera mejora. Dejámoslo un poco más y vamos a ver hasta qué punto puede llegar el hash rate. Esperemos un poco más. Vamos viendo aquí los dispositivos, la carga está de igual forma al 100%. Ya vemos que el hash rate llega hasta los 100.3. Puede llegar un poco más, pero dejémosle hasta los 100. De igual manera redondeando como el anterior, hasta los 100 en hash rate. La carga del 100%, el fan, como les había comentado, hice la configuración para que gire a una mayor velocidad, en un mayor porcentaje, pero enfría mucho mejor. Ya, hecho de una vez esa configuración y hemos visto hasta cuánto puede llegar el hash rate en ese tipo de configuración. Hash rate 100.5. Veremos lo siguiente, la temperatura se encuentra a 42 grados. Como pueden observar son 42 grados, que realmente es una auténtica locura. 42 grados. 20 grados por debajo de la configuración de stock. Seguimos con lo siguiente. El consumo. El consumo actualmente es de 221 watts, pero se mantiene los 220.
son 220 watts. Realmente una locura para una configuración. Y ojo, hemos iniciado y la temperatura de las memorias de la tarjeta de video es de 84 grados, 86 grados. Lo vamos a dejar un poco más, pero yo uso esta configuración en realidad. Entonces, por prevalecencia, me ha llegado hasta una temperatura de 88 grados cuando hace calor y 86 grados cuando hace frío. Entonces, pero en el momento que estamos haciendo las pruebas, en este momento está en 86 grados. Una auténtica barbaridad realmente. Hemos visto todas esas configuraciones: Core Clock, Memory Clock, control de la curva, Power Limit, temperatura límite, consumo, temperatura de memoria, High Rate. Y con las configuraciones para minar es una auténtica barbaridad realmente. Mejora en gran mayoría y estamos salvaguardando nuestra tarjeta de video al mantener una temperatura baja, tanto en el aspecto general de tarjeta de video como en el aspecto de las memorias de la tarjeta de video, que esto es lo más importante en mantener frío, ya que al realizar un overclock en el memory clock, las temperaturas aumentan en la memory junction. Entonces, por lo cual tenemos que aumentar la curva del filtro para que la temperatura baje, e incluso el consumo ha bajado, por lo cual pagaremos menos luz. Y por último, nuevamente observaremos el hash rate. De 100.6, y vemos cómo ha mejorado nuestra tarjeta de video con configuraciones para minar. ¿Qué les puedo decir? He adquirido esta tarjeta RTX 3080 y para los que tal vez no saben, esta es una versión que no es del LHR, por lo cual puedo realizar hasta ese tipo de configuración o puedo llegar hasta ese tipo de high rate, ya que esta no está limitada con el LHR. Fue uno de las primeras que salió, entonces tuve la oportunidad de adquirir una de estas y la estoy aprovechando, por lo cual no la he usado para jugar en realidad, y ya que compré una, personalmente para mí no está mal que digamos tenga una, de lo que algunos tienen 2, 3, 5 y acaparan el mercado. Yo solamente realmente tengo una para poder sacarle provecho, y cada uno, si tiene una tarjeta de video, puede sacarle el provecho siempre y cuando haga las configuraciones previas para minar. Esta no es una regla en general, ya que varía de tarjeta en tarjeta y de fabricante en fabricante, pero yo con esta RTX 3080 Asus TUF Gaming he podido sacarle mejor provecho con estas configuraciones. Y vemos que realmente es un hecho. Consumo, temperaturas, el undervolt o overclock, como lo quieran llamar, mejora realmente el consumo, la ayuda y el hash rate de la tarjeta de video. Bueno, eso era el pequeño tutorial que quería enseñarles. Espero les haya gustado el video. Un like sería de ayuda. De igual manera, un comentario. Se despide Yahako. Esto está que flipa. Hasta un próximo video. Bye.